Hola jóvenes, ¿cómo están? Plan número 14 de aprendizaje. Hoy día vamos a ver los procesos revolucionarios en Europa y en América. El objetivo es conocer los procesos de revolución en algunos países. Bueno, pero para entender este concepto, lo que es la revolución, tenemos que comprender primero lo que es el concepto de revolución. Entonces, vamos a leer, les voy a leer. La revolución es una forma particular de movimiento social mediante las cuales algunos sectores subalternos intentan destruir los aspectos centrales del orden vigente al que se considera injusto y construir uno nuevo. El término amplio, el concepto de revolución, es entendido como un intento por realizar un cambio radical en el sistema de gobierno imperante. También es vista como cualquier modificación en la economía, cultura o sociedad. Estas se manifiestan a través del uso de la fuerza y la infracción de los depósitos constitucionales establecidas. Se llevan a cabo de acuerdo con sus líderes, en nombre de las fuerzas populares y generalmente bajo la bandera del progreso, libertad y la justicia social. En la transformación profunda, que supone una ruptura fundamental con el pasado, puede ser repentina o rápida, pero con más frecuencia es un proceso largo. Los elementos de la revolución y los tipos de revolución. A ver, los elementos principalmente. Es una crisis del sistema de la dominación de aquellas autoridades. Está fallando, entonces generamos esta revolución desde la base, desde las bases del pueblo. Es una amplia participación de la población y esto lo podemos ver hoy día en lo que estamos viendo en esto del estallido social, ¿no? También hay violencia, hay una sustitución de autoridades que empieza este cambio de gente de los cargos públicos, que también lo hemos visto durante este tiempo, y la capacidad para ejercer el poder. Y acá donde tambalea este concepto de la capacidad de ejercer el poder, ¿no? Y por último está la construcción del nuevo orden. Ahora, los tipos de revolución hay muchos, pero hay algunos que son esenciales y que nos van a llevar a lo que hoy día vamos a ver sobre las revoluciones en América y en Europa. ¿Ya? En los tipos de revolución, la revolución política es aquella donde se reemplaza el gobierno o incluso se modifica la totalidad del sistema político. La revolución social, en cambio, es una transformación del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial liberado, ya sea una ciudad o un país. Y la revolución económica es el cambio drástico de las condiciones de producción, distribución y consumo de los bienes y servicios. Bueno, la línea de tiempo, quise ver principalmente trabajar con la línea de tiempo que creo que son súper significativas. Primero, porque acá se van a establecer las dos revoluciones más fuertes que se dan, que tiene que ver con la revolución de Estados Unidos y la revolución francesa. ¿Ya? Acá podemos ver y estamos viendo un poco cómo el inicio de la Revolución Francesa también lleva a redactar las primeras declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. Es súper importante esto. Entonces, en 1748, la publicación del Espíritu de las Leyes de Montesquieu. En 1751, inicio de la realización de la Enciclopedia de Francia. 1762, la publicación del Contrato de Social de Rousseau. En 1772, publicación de la Enciclopedia de Francia. En 1776, independencia de las 13 colonias aquí en América, que hoy día se llama Estados Unidos. 1787, inicio de la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional redacta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1789, Declaración de los Derechos de Virginia. Y en 1793 la ejecución de Luis XVI y por último en 1779 el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Bueno, vamos a partir con el estado de la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué se parte con él? Porque en realidad, si bien es cierto la Revolución Francesa es así como, wow, la Revolución Francesa, pero quienes inician esta revolución, esta independencia, esta forma de que ya no quiero depender de un estado, de alguien que no está en mi continente, son precisamente estos 13 colonias de los Estados Unidos. Las causas, manifestar el malestar de los colonos sin representación en el Parlamento inglés, pagan impuestos y se le pone monopolio comercial,
y las influencias ilustradas. Vamos a arreglar al tiro esto. Cuando hablamos nosotros de monopolio comercial, esto ocurre lo mismo que cuando estábamos viendo el tiempo colonial, que si recuerdan muy bien, los españoles les prohibían a sus colonias o a los virreinatos que podían hacer comercio con cualquier otro tipo de país. Esto mismo hacían los ingleses con estas 13 colonias, ¿ya? Entonces, y más encima, tenían que pagar impuestos, se llevaban su materia prima y así todo, no tenían derecho a voz ni a voto en la asamblea. Entonces, eso fue generando malestar. Y esto influenciada tenazmente por estos ilustradores que fueron abriendo la mente a las personas a medida que van leyendo. Por eso la importancia de la lectura. Desarrollo de los hechos. Bueno, vamos a partir. El monopolio comercio del té y las compañías, a una compañía de inglesa. Y se llamó el motín del té en 1773. Y esto es que empezaron a simplemente no distribuir nada y ahí quedó la tole tole. La declaración de la independencia, un 4 de julio de 1776, guerra de la independencia entre 1776 y 1783. Por último, tenemos el reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos en 1783. Así se fue desarrollando. O sea, en 10 años ellos completaron su independencia en total. Nosotros nos demoramos 8 años en ser reconocidos como independientes. Se generó una constitución donde logran sufragiar, ¿cierto? Hacer el uso del voto para elegir sus representantes, se dividen los poderes, se crea una república federal. Esto quiere decir que ellos están divididos por estados. Si nosotros en Chile nosotros tenemos regiones, ellos tienen estados, en la cual cada estado también tiene su representante. Tiene todo un estudio en la forma federal que tiene principalmente Estados Unidos. Y la Carta de los Derechos, que no tiene, a ver, tiene relación con la Carta de los Derechos Humanos, pero no están obligados a usar el uso de los derechos humanos, porque ellos se quedan con esto, con la Carta de los Derechos Americanos, que es casi su 10 mandamientos, por decirlo de alguna forma, para que se comprenda, ¿no? Consecuencia, primera constitución escrita en la historia, primera revolución liberal, primer proceso de descolonización y nace una nación llamada a liberar el mundo. Todo eso es lo que ocurre con la independencia. Ahí podemos ver imágenes, entonces, de pinturas, obviamente, a la foto. Bueno, y ahí ustedes ven en ese mapa los 13 colonias que formaban logran formar el Estado de América. La independencia de las colonias británicas en Norteamérica, la rebelión de las colonias que el Reino Unido poseía en el norte de América, constituyó la primera revolución de carácter burgués y el precedente de otras posteriores, Revolución Francesa, de las colonias americanas de España, etc. Su importancia radicó en que por vez primera se puso en práctica de forma real y concreta una organización política de carácter liberal asentada sobre las bases ideológicas de la Ilustración. Las 13 colonias antes de la Revolución, a mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña poseía en las costas atlánticas del norte de América 13 colonias. Las colonias americanas que se independizaron en Gran Bretaña fueron New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Rhode Island, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Delaware. Vamos con la Revolución Francesa. Causas económicas, déficit estatal, no había dinero, la monarquía no tenía plata, porque no había Estado. Crisis, y eso generaba una crisis económica, subía los precios constantemente. Sociales, oposición de los privilegiados a la reforma fiscal, deseo de la burguesía de acceder al poder y clases populares como fuerza de un choque. Políticos ideologistas, las ideas ilustradas, nuevamente, y el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos. Fase. Acá en la Asamblea Nacional fue la revolución, estos se organizaron para generar la revolución, la Asamblea Constituyente, que crean esta constitución,
esta constitución, el terror como defensa. Entonces, es lo que hoy día más o menos escuchamos, ¿no? Que si hay un apruebo, pasa esto, si hay un rechazo, pasa esto, aquello. Entonces, ambas líneas te van generando un miedo a la sociedad que muchas veces es infundado por ambas partes. ¿Ya? Directorio y consulado. Napoleón que fue armando su gente con los más cercanos de él, pero ojo que terminó generando este imperio y donde la idea de la revolución de generarse una independencia y que el pueblo dominase y gobernase se vuelve a perder. Consecuencia, desaparición del régimen, del antiguo régimen, una monarquía constitucional, pasa a una soberanía nacional, se generan estas constituciones, ¿cierto? Que sabemos que las constituciones son como la columna vertebral del cuerpo de un Estado y en la cual se dividen principalmente los tres poderes del Estado. La burguesía toma el poder político, las ideas revolucionarias se extienden hasta Iberoamérica, el nacionalismo y el liberalismo en Europa. Eso por una parte. Y bueno, acá yo les traigo esta imagen porque, primero, liberté, égalité y fraternité son lo que significa libertad, igualdad y fraternidad, que es el lema de Francia. Hasta el día de hoy es su lema. Y bueno, los tres grandes precursores y ideólogos de alguna otra forma que generan la Revolución Francesa es Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Los privilegiados, como siempre decimos, que son muy pocos. Entonces, este grupo tan exclusivo de privilegiados son los que van generando dificultades para los de abajo. Bueno, los privilegiados de la nobleza del clero son el 2%, poseen aproximadamente el 35% de la tierra, no pagan impuestos, desempeñan los cargos en las instituciones que por lo general no trabajaban. La burguesía, que era 5%, poseía aproximadamente el 35% de la tierra también, son propietarios y pagan impuestos, sin presencia apenas en las instituciones. Y por otro lado, el campesino, que era el 93%, propiedades pequeñas, arrendados o asalariados, pagan impuestos al Estado, a los nobles y al clero. Entonces, como que estaba repartida, mal repartido en la pirámide. Entonces, esto generó las dificultades y la molestia para buscar esta revolución y separarse completamente de la monarquía. Ya. Y en las actividades para realizar tenemos ley y observa la página 140 a 145 del texto escolar de historia. Además está la actividad 2, donde tienes que responder las preguntas de las 143, 2 y 3, 145, 2 y 3. En la actividad número 3 debes escribir en tu cuaderno de historia el glosario de las 140, 143, 144 y 145. Además, escribir en tu cuaderno del organizador temporal la página 141. Siempre la línea de tiempo nos ayuda a poder visualizar mejor los hechos de la historia. ¿Ya? Bien, jóvenes, no me despido. Se cuidan, por favor, sigan estudiando, fortaleciendo sus conocimientos. Nos vemos, se les quiere mucho, cuidado.